Gracias también a los organizadores de esta Semana Romana más que consolidada. Y bueno, gracias a todos los que han querido venir a acompañarnos y a los que nos siguen online, que creo que son muchos también. La poesía epigráfica es una parte muy pequeñita dentro de lo que es la epigrafía latina en general, y los que nos dedicamos a ella somos también un grupo muy pequeñito, así que es para mí un honor estar aquí hoy como representación de todos ellos, hablando de qué es la poesía epigráfica. Voy a empezar mi charla con esta cita de un señor que fue alumno mío, un señor mayor que yo. Antes me pasaba más, ahora ya no tengo alumnos tan mayores. Que era poeta, ganó un premio de poesía y me dedicó un ejemplar. Y encontré en él este verso. Y pensé que no se podía definir de una forma más bonita lo que es la esencia de un Carmen epigráfico, aunque él no lo escribió por eso, ¿no? Pero yo desde entonces me lo apropié, le pedí permiso, le dije esto, me lo apropio porque me va a venir muy bien para muchas charlas como esta, ¿no? Paso a otra cita, en este caso de Horacio, gran poeta latino, con el que declaró de forma similar la certeza de que sus versos, sus cárminas, que también se llamaban así, le darían fama inmortal, y así ha sido. Horacio condensa en estos versos, en estas pocas palabras, una idea fuertemente arraigada en la cultura romana, como es la de alcanzar la eternidad con la permanencia en el recuerdo de las generaciones venideras. Como romano que era, vivía en una sociedad en la que las ciudades, lo estamos viendo en este encuentro, en la que las ciudades, como digo, estaban literalmente llenas de cosas para leer. La escritura sobre piedra y otros soportes duraderos, recogiendo esa definición de la epigrafía del profesor Velázquez de ayer, estos soportes duraderos como las paredes de los edificios, el bronce, la cerámica, etcétera, se había convertido en un poderoso instrumento de comunicación, de difusión, de propaganda, en unas ciudades en las que estatuas e inscripciones, ya fueran públicas, privadas, en espacios públicos o privados, estaban expuestas a ojos de todos, y eran un elemento constante de este paisaje urbano, ¿no? Era un elemento más de la vida cotidiana. Por eso era importante, para un romano era importante saber leer una inscripción, era algo básico que le permitía relacionarse y desenvolverse con el mundo en el que vivía, un romano que por lo demás, y aparte de saber leer estas letras epigráficas, podría ser prácticamente analfabeto, ¿no? A un nivel muy justito. Este sentido se recoge en esta otra cita, que no deja de ser un poco una burla, ¿no? Una sátira de lo que era la sociedad en ese tiempo, precisamente del satiricón, valga la redundancia, con el nombre de la obra, de Petronio, en la que un liberto venido a más, ¿no? Rico, se enorgullece de no tener estudios ninguno, que a él, por otra parte, le parecen inútiles, pero sabe leer las letras epigráficas, es decir, y contar, también lo dice, ¿no? Sé contar y leer las letras epigráficas, es decir, para lo que yo hago no necesito más. Cuento, sé contar, controlo el dinero que tengo y sé leer lo que me rodea, ¿no? Que es lo importante. La geometría, la lógica, la literatura, todo eso me sobra, ¿no? Y bueno, define, creo, también muy bien lo que era la supervivencia diaria en esa sociedad. Para los contemporáneos de Horacio o de Trimalción, aunque fuera un personaje ficticio, la vida de
de alguien, ¿no? En este caso un difunto, continuaban, como decimos, siempre que alguien le recordase a través del monumento, lo que los romanos llamaban monumentum en latín, mismo término con el que Horacio llama a su obra, monumentum, o memoria directamente, refiriéndose en sí a la piedra, a la inscripción o a la tumba en sentido más amplio, ¿no? El propio Liberto Trimarción, al que me acabo de referir, en el mismo pasaje, un poquito después, hace traer al marmolista que le está construyendo la tumba y le da instrucciones sobre cómo quiere que sea, por supuesto, muy, muy extravagante, ¿no? Y le dice esto, ¿no? En el centro del monumento trazarás un reloj solar colocado de tal modo que todos los que miren la hora se vean obligados, quieran o no, a leer mi nombre. Los monumentos en la antigua Roma, como hemos visto, se hacían para ser vistos y ser visto uno mismo, ¿no? Y leídos, como nos hizo ayer ver también la profesora Hernando. Y en ella la inscripción era y es esencial para conocer y mantener vivo este recuerdo de quienes los construyeron o fueron honrados con ellos, ¿no? De la misma forma que Trimalción se asegura en este caso la inmortalidad a través de los años, obligando de forma un poco rastrera a los transeúntes a leer su nombre, ¿no? Bueno, ¿qué es un poema epigráfico? Me preguntan a veces. Es verdad que definir los límites de su naturaleza en ocasiones puede ser una tarea que genera cierta discusión, sobre todo entre quienes nos dedicamos a ello. Pero en términos amplios y estrictos, digamos hoy aquí que un poema epigráfico es un poema grabado sobre piedra. La poesía latina, como género literario, fue muy cultivada, basaba sus composiciones en esquemas métricos que alternaban sílabas largas y breves. Esto lo explico porque luego me referiré a detalles que van condicionados por el sistema de métrica latina. La métrica latina no es como la nuestra, que se basa en un sistema de rimas, ¿no? De rimas al final de los versos, sino que se basa en la alternancia de las cantidades de sus vocales. El latín tenía vocales largas y breves. Algo que para nosotros, que somos hoy hablantes de una lengua descendiente del latín, pero que no ha conservado esa característica, nos resulta un poco difícil de entender y, por supuesto, no podríamos reproducir. El problema no es nuestro, ya lo tenían los propios romanos. San Agustín, que era romano, pero era de África, ya nos cuenta que los africanos, que no tenían esa distinción de vocales largas y breves en su lengua materna, no la distinguían al hablar latín. Y esa es, bueno, tocándolo muy de refilón, una de las causas del desmembramiento del latín como lengua en otras ramas que luego han sido nuestras lenguas romances, ¿no? La desaparición de las cantidades. Bueno, la métrica latina, como digo, se basaba en este sistema de esquemas en los que se alternan sílabas largas y breves. Luego, por otro lado, tenemos la epigrafía latina en prosa, que es la que estamos viendo estos días aquí, que se basa, como venimos comprobando, en un sistema de comunicación muy eficaz que optimiza al máximo el poco espacio que ofrece algo como es una piedra para inscribir en ella la máxima información posible. Y como punto intermedio, uniendo literatura y epigrafía, ¿no? Uniendo piedra y verso como el texto de mi alumno, los romanos crearon también el hábito de conmemorar sus vidas con poemas epigráficos, que son un tipo de inscripciones que a ellos les han brindado la eternidad y que nosotros hoy conocemos como Carmina latina epigráfica, no porque ellos los llamaran así, sino porque quien los recopiló juntos todos por primera vez en el siglo XIX, Franz Bigeler, los bautizó con ese nombre, ¿no? En general, cuando nos referimos a estas inscripciones métricas, os he dicho al principio que eran muy poquitas, nos referimos sobre todo a epitafios o inscripciones funerarias, son el 80%,
El resto son inscripciones que recuerdan la construcción de algún edificio o algún monumento, o epígrafes votivos como los que nos ha presentado el profesor Redentor. El poema epigráfico no supone más de un 5% sobre el total de las más de 500.000 inscripciones romanas que se han conservado en todas las zonas del imperio, para que os hagáis una idea del producto tan especial que suponen, ¿no? Son muy pocas. Podemos decir que eran, como digo, un producto muy especial, que destacaba entre todo ese mar de inscripciones y que iba más allá de ese, si me permite la expresión, gris formulario de la epigrafía en prosa. Las palabras que las componen se seleccionaban para construir versos en el más estricto sentido de literario que expresaran emociones profundas, sentimientos solemnes, y sin embargo tienen también, como epígrafes que son, características especiales y específicas que los convierten en un género no solo literario, sino también epigráfico. A medio camino, como venimos viendo un poco, entre lo poético y bueno, lo epigráfico, ¿no? Si me permiten que me repita en la expresión. Como epígrafes, vamos a referirnos primero a esta parte, tienen características propias que lo diferencian del resto, características que son necesarias por los motivos que ahora veremos, ¿no? Principalmente porque son textos mucho más largos que los epígrafes en prosa, con unidades sintácticas complejas, son oraciones completas, no un formulario de nombre, cargo, edad, ¿no? Quién lo puso, quién lo hizo, y que se apartan así de estas convenciones habituales de la epigrafía en prosa, y con toda una estructura formal necesaria para cumplir con los requerimientos de un texto poético, aunque los estemos escribiendo en piedra, ¿no? Entonces, la adaptación de este tipo de texto a un soporte como la piedra supone que hay más texto que escribir en el mismo espacio limitado que tienen el resto de inscripciones. El soporte, bueno, puede crecer un poco, pero el soporte está siempre adaptado a la medida del monumento en el que tú lo vas a colocar, y el monumento no crece en función de lo que tú alargas la inscripción, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el soporte es tanto en prosa como en verso, siempre tiene unas medidas similares, ¿no? Entonces, como digo, este tipo de inscripciones desarrollan todo un código de compaginación y de presentación del texto en términos visuales que mitigan esa carencia de espacio, en cierto modo, y que permiten al lector leer el texto sin perderse entre sus líneas, ¿no? Los términos que componen un poema epigráfico no pueden abreviarse. Es una de las características fundamentales que los diferencia de la epigrafía en prosa. La epigrafía que han presentado estos días desde ayer mis colegas está sujeta a un sistema de abreviaturas de uso habitual, de uso corriente, que se repite continuamente y que se puede abreviar precisamente porque el lector, el que va a leer esa inscripción, lo conoce y no tiene problema en descifrar, por así decirlo, ese tipo de abreviaturas. ¿Qué pasa con la epigrafía en verso? Que tenemos un texto original, distinto, que no está sujeto a ese código de abreviaturas, con lo cual no se utilizan abreviaturas en lo que es la parte en verso. En este ejemplo, en el que está arriba, un poco en horizontal, ¿veis la diferencia? Tenéis la primera parte, que es con letras más grandes, la que sí podéis apreciar típicas abreviaturas, ¿no? De vivió tantos años, el término libertad, ¿no? También aquí arriba, pero en cambio luego veis cómo a la hora de grabar el verso el tamaño de la letra disminuye considerablemente y ya no vais a encontrar ninguna abreviatura, ¿no? Entonces es habitual que texto y prosa convivan en un mismo soporte y que en este caso la prosa siga adaptándose a los estándares del resto de la prosa epigráfica romana, pero el verso tiene sus propios estándares, ¿no?
Luego, otra característica habitual que encontramos es el uso de pautas gráficas y pautas visuales y signos gráficos, como digo, para que el lector sea capaz de leer un poco lo que tiene delante, ¿no? Volviendo a Trimalción, no es lo mismo leer cuatro abreviaturas, ¿no?, sin que suene despectivo, que leer un texto en verso, ¿no? Entonces, encontramos mucho apoyo visual, como por ejemplo estos que os muestro. En un caso son espacios en blanco y en otro caso hédera, hojas de hiedra, para marcar dónde termina un verso y dónde empieza el siguiente. Es que no era fácil, ¿no?, leer un texto en verso. Otros recursos visuales, además de la diferencia de tamaño, que ya de por sí visualmente, si estás habituado a convivir con este tipo de textos en tu vida diaria, te está indicando que estás o puedes estar ante un Carmen Epigraphicum. Tenemos también lo que llamamos vírgulas, guiones, en fin, hay toda una serie de signos gráficos que nos asisten o nos ayudan, a nosotros no, al lector de la antigüedad, a leer correctamente ese tipo de inscripciones. Como vamos viendo, decir las cosas en verso no siempre es fácil, y junto a este sinfín de recursos visuales y de compaginación, encontramos también que los poetas epigráficos, entre comillas, se esforzaban por condensar en pocas líneas mucha información e incluso encajar contenidos que tienen difícil cabida en un esquema métrico. Por eso insistía un poco antes en explicar en qué consiste un esquema métrico latino. Tengo un grupo de moscas, fieles seguidoras y acompañantes, que deben estar aprendiendo muchísimo, pero que son súper pesadas. Bueno, uno de estos elementos tan sencillo de expresar en una inscripción en prosa y tan difícil de encajar en una en verso es, por ejemplo, la edad del difunto. ¿Cómo encajas tú 20 años, 30, vivió 7, 5, los que sean, en un esquema métrico preestablecido que tú no puedes alterar? Pues lo encajaban haciendo un poco malabares, ¿no?, con este tipo de expresiones como estas que os traduzco aquí, que a veces a nosotros nos hacen un poco hacer cuentas a ver cuántos años tenía esa persona, ¿no? Las hay desde, bueno, algunas más simples, ¿no? Un año menos de 2 veces 10. Un año menos de 2 veces 10, ¿cuánto es? 19, ¿no? O fue mi último año el 45º, esta es de las más fáciles, ¿no? Pero cuántas estrellas recorren el delfín y Pégaso alado, tantos cumpleaños me concedió el destino. En realidad esta estela, que es esta que tienen en la imagen de fondo, la de Tiberino, realmente no sabemos bien cuántos años tenía, porque según las fuentes antiguas, estas dos constelaciones a las que se aluden tienen más o menos estrellas. Entonces, bueno, podemos saber una edad aproximada, pero no la edad concreta que tenían. Bueno, los poetas buscan sus recursos, ¿no? ¿Por qué la poesía en la piedra? ¿Por qué se usa la poesía o la piedra como soporte para la poesía o la poesía dentro de este hábito epigráfico, ¿no? Hemos visto que el verso en las inscripciones se utiliza con el mismo fin que la prosa, ¿no?, que es el de conmemorar algo o a alguien, pero en este caso de forma especial y emotiva. Hemos dicho que la sociedad romana fue la primera que utilizó, sí, se puede decir, las inscripciones de forma habitual y sistemática en todos los contextos de su vida, y que el uso de estas grandes letras que para Trimalción eran importante leer, que ellos llamaban capitalis quadrata, ¿no?, y nosotros llamamos mayúsculas, era sin duda una de las características más relevantes de esta cultura latina. Me refiero al uso de las grandes letras mayúsculas porque voy a citar 2 textos en los que es importante este dato, ¿no? Esta cuestión de componer y fabricar inscripciones de fácil lectura para el viandante preocupaba nada menos que a Propercio y Ovidio, 2 grandes autores latinos, que consideraban esenciales, por un lado, la brevedad del texto. Evidentemente, cuando más breve sea el mensaje, más gente lo va a leer o se va a detener a leerlo, ¿no? Con lo cual,
quiero decir, tu deseo de ser recordado a través de esa inscripción y que sea leída por el mayor número de personas, pues se verá más fácilmente cumplido. Y luego, que fuera de fácil contacto visual para quien pasara por allí, ¿no? Y que pudiera leerse la inscripción casi sin pararse. Veis cómo en realidad entramos en un juego en el que hay una serie de constantes, ¿no? Que sea breve, fácil de leer, letras grandes y fáciles de leer, porque sobre todo las inscripciones funerarias se situaban en las necrópolis a la salida de las ciudades, en esas grandes vías de salida, por las que el tránsito de personas que entraban, salían de la ciudad o paseaban por allí era incesante. Entonces, bueno, podemos decir que este tipo de inscripciones competían por ser leídas, ¿no? En medio de ese mar de inscripciones que sería una necrópolis romana. El primero de los textos, el de Ovidio, pide él que le graben a sí mismo en el mármol de su tumba unos versos que lea el viajero con ojo presuroso, ¿no? Ese viajero que pasa por aquella zona, por aquella calle, por aquella vía, que no se va a parar, pero bueno, que le eche un vistazo, ¿no? Es un poco la función de la publicidad que vemos hoy por la calle, ¿no? En las paradas del autobús, de estas que cuelgan de las farolas de la calle y tal. Tú no te paras a leer, las lees a medida que realizas tu trayecto por la calle a donde quieras que vayas, ¿no? Importante también que él usa versus, grábame unos versos, no me grabes una inscripción en prosa, yo quiero un Carmen. Luego volveremos a Ovidio, porque él mismo escribe qué Carmen quiere que le pongan. Y luego por Opercio, por ejemplo, también pide que le graben algo que sea digno de él, de su persona, pero breve, para que lo lea el que sale corriendo de la ciudad, ¿no? La misma idea de no sé, comunicación eficaz con el entorno, ¿no? Pues en medio de este contexto, ¿no? de comunicación y fuerte poder propagandístico, surgen también las inscripciones en verso que, como vemos, se cuentan entre los tesoros de nuestro legado epigráfico. ¿Cuándo nace esta costumbre? La práctica de componer inscripciones métricas nace en Roma con los elogios funerarios de los Escipiones, la familia de nobles romanos, de la cual quizá el representante más conocido es Escipión el africano, ¿no? El más antiguo, esta que os muestro aquí, es una imagen del sepulcro familiar en Roma que puede visitarse hoy día. El más antiguo de los epitafios de esta familia es el de Escipión Barbado, es del siglo III a.C., y está grabado en la cara frontal de este sarcófago que se conserva en los museos vaticanos y del cual os he traído el dibujo para que veáis la inscripción, porque además es significativo que, siendo la inscripción en verso más antigua que conocemos, ya tiene estos signos que os he enseñado antes para la división de versos, por ejemplo, ¿no? Este primer Carmen de la historia romana estaba compuesto en un verso que llamamos el Saturnio, que era un verso rudo, áspero, antiguo, como la propia lengua latina, tan poco versátil que pronto cayó en desuso. No tenemos literatura latina, se conserva muy poco, compuesta en este verso. Los siguientes epitafios de la familia de los Escipiones sucumbieron ya a modelos métricos y literarios importados de Grecia, que van a ser los que se utilicen luego de forma habitual en la literatura latina. Es un poco un copia y pega, ¿no? A este proceso alude Horacio en uno de sus versos, ¿no? La Grecia capturada conquistó a su fiero vencedor e introdujo sus artes en el agreste Lacio, y así declinó aquel horrible ritmo saturnio y el refinamiento acabó con esa peste insufrible. Horacio, en estos versos, haciendo muy poca gala de orgullo patrio, define el verso saturnio, que es el único de origen romano que conocemos, como una peste insufrible, y realmente para ellos debía de serlo, porque ya os digo que dejaron de usarlo enseguida, ¿no? Así que en realidad fueron los escipiones quienes, intentando imitar la costumbre del elogio epigráfico que también se daba en Grecia, lo adaptaron a sus costumbres romanas y pusieron la primera piedra, nunca mejor dicho, de un hábito que luego sería habitual en su cultura,
como es el de producir inscripciones en verso. Quizás ellos aún no lo sabían, pero la cultura griega a la que los romanos habían abierto las puertas calaría, como dice Horacio, hasta la médula de su cultura y marcarían profundamente la civilización occidental en los siglos venideros. Los años que siguieron a los escipiones epigráficamente suponen un vacío en general en la historia de Roma, tanto que en realidad estas inscripciones en verso, estas 4 o 5 que conservamos de la familia, son casi las únicas que conservamos desde el siglo III hasta entrar el siglo II antes de Cristo, y el número de inscripciones, tanto en prosa como en verso, datadas en este periodo que nosotros llamamos arcaico y luego época republicana, inicial es realmente pequeño. No es hasta época ya de Augusto, ¿no? A finales del siglo I antes de Cristo, cuando se generaliza lo que nosotros ya conocemos como hábito epigráfico, sobre todo en la forma en la que nosotros hoy lo estudiamos, ¿no? Y aunque en sus inicios los poemas en piedra fueron usados por miembros de la nobleza romana, como estamos viendo, para conmemorar sus hazañas, lo cierto es que ya desde época augustea, cuando se generaliza el hábito, las inscripciones en verso representan sobre todo a miembros de las clases populares, esclavos, libertos, ciudadanos libres, de estrato más bien bajo, social medio bajo. Ya solo a partir de la antigüedad tardía y en época cristiana encontramos representados en este tipo de inscripciones a senadores, equites y representantes de las capas más altas de la sociedad en Roma, ¿no? En definitiva, en términos prácticos es fácil entender por qué se usa el verso en la piedra. Cuando uno quiere algo especial, el rango de emociones y de situaciones que permite expresar un poema es tan amplio como la variedad de sentimientos y circunstancias que experimentamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es decir, no se trata de textos escuetos, fríos, formulares, llenos de abreviaturas como la prosa, son versos que van impregnados siempre de un tono emocional, solemne, no sé, versos dulces como el amor de un esposo, ¿no? Tiernos como el cariño de un niño o de una madre hacia sus hijos, amargos, ¿no? Como la pérdida de un ser querido. Nos ofrecen un abanico de emociones que hoy nos siguen siendo, bueno, cotidianas y familiares, ¿no? Así que detrás de cada inscripción en verso se esconde el esfuerzo por transmitir de forma especial y genuina pues estos sentimientos, ¿no?, que todos conocemos, y convierte así el acto de conmemorar la vida de alguien, ¿no?, un ser querido, o la construcción de un edificio maravilloso, pues en un producto único y personalizado que se reconocía a simple vista entre todo el mar de inscripciones que abarrotaban la vida en Roma, ¿no? Una pregunta que igual os hacéis, ¿no?, es ¿quiénes eran los autores? Estamos hablando de poemas, de literatura, de género literario. Bueno, ¿quiénes los escribían, no? Si era tan difícil encajar palabras, edad en un texto en verso, en un texto métrico, bueno, lo tendría que hacer alguien que supiera, ¿no?, un especialista en eso. Lo cierto es que no sabemos quiénes eran los autores. No tienen nombres y apellidos. Se trata en general de un género de poesía anónima que está compuesta por literatos cuyos nombres y apellidos han quedado en el olvido, ¿no? Esto, unido además a al hecho de que era una práctica extendida sobre todo entre, como digo, clases medias y bajas, nos lleva a que se le califique un poco con frecuencia de poesía popular, entre comillas, ¿no? Aunque el término es discutible. No voy a entrar aquí en ese tipo, en los motivos, ¿no?, por los que se discute, pero digamos que hay composiciones de muchísima calidad y muchísima altura que evidentemente no son poesía popular, ¿no? Pero bueno, es verdad que el grueso muchas veces se queda en un intento de hacer algo parecido a un poema, ¿no? Porque quienes lo componían, bueno,
no dejaban de ser en muchos casos aficionados o la propia familia o el propio difunto, como veremos ahora, ¿no? Pero es cierto que a la inversa, si lo vemos a la inversa, una sociedad en la que las inscripciones estaban expuestas a ojos de todos y en la que uno de los pasatiempos habituales debía de ser leer, pasear y leer lo que ponían esos títulos que estaban por allí colgados, pues es fácil imaginar a Ovidio, a Virgilio, a Propercio, a Tíbulo y a muchos autores que se han perdido, ¿no?, en la noche de los tiempos, recorriendo con sus ojos aquellas líneas epigráficas, ¿no? Y cabe preguntarse, de hecho hay estudios, hasta qué punto influye en la obra de todos estos autores este género de literatura de calle, pues es evidente que no podían permanecer ajenos a un fenómeno que impregnaba así su cultura. Y a la inversa encontramos versos y referencias o expresiones que nos recuerdan a obras y versos de todos estos autores en la poesía epigráfica, es decir, se nutren, es un camino un poco bidireccional, ¿no? Unos se nutren de otros, ¿no? La respuesta también a esta pregunta que nos hacemos, de hasta qué punto había influencia mutua, ¿no?, en la composición de los textos, la encontramos en sus propias composiciones, que en el caso de los autores latinos están salpicadas de epitafios en versos ficticios, más o menos ficticios, compuestos a la manera de los epitafios reales, con los mismos tópicos y las mismas características, en tanto que estamos hablando de un género específico, ¿no? Insisto en lo de género específico porque estamos hablando hoy de la poesía epigráfica como género. Y como género, pues estas composiciones tienen siempre, como digo, una serie de tópicos, de elementos comunes que se repiten de una a otra, ¿no? Y si uno quiere componer un epitafio, pues lo tiene que componer, ya sea Propercio o el mismísimo Virgilio, tienes que seguir las convenciones propias del género. Ovidio, que escribe este texto, Ovidio era un poco llorón, todo hay que decirlo, escribe esto en su exilio en Tomis, una época lo debió pasar mal, redacta su propio epitafio. Se lo envía a su mujer en una carta, le pide, oye, mira, pues si me muero, la mujer seguía en Roma, recoge mis huesos y entiérralos y coloca en mi tumba este epitafio, ¿no? Aquí estoy enterrado yo, el poeta Nasón, cantar de los tiernos amores, perecí por mi ingenio. Bueno, hace un poco alusión, no sabemos bien cuáles son los motivos del destierro de Ovidio, pero él mismo nos indica aquí que debe tener relación con algo que escribió, ¿no?, que no le dio gustar al emperador. Y a ti se refiere al que pasa por allí y lo lee, ¿no?, que amaste, quien quiera que seas que pases por aquí, que no te cueste pedir que los huesos de Nasón descansen suavemente. Vais a ver a continuación, a través de muchos ejemplos, cómo hay ideas que se repiten. Las inscripciones funerarias, por ejemplo, que compone Tibulo y Propercio, estas primeras de Propercio, para sí mismos también, recogen igualmente esta larga tradición previa, ¿no? Propercio compone su epitafio, como os digo, y igual pide específicamente que haya 2 versos, no una inscripción cualquiera, él quiere versos, ¿no? El hombre que ahora yace en horrible polvo, convertido en horrible polvo, ese fue en otro tiempo el esclavo de un solo amor. Bueno, es que Propercio era un romántico, ¿no? Y entonces todas sus elegías giran en torno al amor que siente por una chica y que le consume, ¿no? Y él está convencido que se va a morir de amor. Y una de estas chicas, que es Cintia, le dedica a él este otro epitafio, ¿no? El viajero pasará despreciando tus huesos sin decir, estas cenizas fueron una docta muchacha. En realidad no le está dedicando nada, le está deseando mucho mal, ¿no? Y el mal es caer en el olvido porque el viajero va a pasar por allí y no va a leer tu inscripción y nadie te va a recordar. Tibulo, por ejemplo, también se autocompone un epitafio
Aquí yace Tibulo, consumido por la implacable muerte, mientras seguía Mesala por tierra y por mar. Este epitafio de Tibulo, quizá no el epitafio, sino la idea que le precede, el completé los años que me concedió el destino, también recoge una idea que encontramos repetida de muchas formas en los epitafios en verso, como es este que os traigo aquí debajo, ¿no? 3 veces 7, de nuevo, ¿no? El triple salto mortal para recoger la edad del difunto, 3 veces 7 los años que me fueron concedidos por el destino recorrí. Es decir, nacemos ya con un destino preconcedido que nosotros desconocemos y cuando se nos acaba ese tiempo, pues se acabó. No podemos luchar en vano contra el hado que controla nuestras vidas, ¿no? Los hilos de nuestras vidas. Encontramos también, hemos visto una especie de autoepitafios, pero en las obras de los autores latinos, como la de Ovidio, las Metamorfosis, que recogen historias de personas que por motivos variados se transforman en otras cosas, en animales, en árboles, flores, constelaciones, ¿no? En cierto modo, al transformarse, están muriendo. Encontramos distintos epitafios, también uno de ellos, por ejemplo, dedicado a Faetón, que era un hijo del sol, le roba el carro a su padre, los caballos se desbocan y muere precisamente bueno, como consecuencia de un accidente con el carro que había robado, ¿no? Suena como muy moderno, pero es muy antiguo. Y luego tenemos el epitafio de Cayeta, que era la nodriza de Eneas, ¿no? En los dos, lo bonito en este caso es que la descripción que se da de esta inscripción, de la inscripción que estaba en el túmulo, en la tumba, es un breve carmen, ¿no? Breve carmen en latín, que es un breve poema. Un carmen es un breve poema, un poema, y por eso nosotros lo llamamos Carmina, ¿no? Carmina latina epigráfica. Es decir, en todos estos casos los autores eligen inscripciones en verso, porque saben que son algo exclusivo, ¿no? A veces, venimos hablando de quiénes son los autores, encontramos inscripciones que nos cuentan quién las compuso y casi todas son productos no de profesionales, sino de familia y amigos del difunto que quisieron rendirle un último homenaje, como digo, con un epitafio distinto, ¿no? Algunas citas breves que os traduzco, pues entre lágrimas estos versillos tus padres te hicieron, ¿no? La inscripción es más larga, evidentemente, yo os he puesto simplemente la alusión a la autoría. Yo, su padre, estos versos que dicta el dolor escrito. Estos versitos se los hice yo, Cornelio, a mi colega y amigo, ¿no? O esta, por ejemplo, perdón, quería bajar la pantalla. Ahí la. Esta es una inscripción que se ha compuesto para sí mismo el propio difunto, como han hecho Ovidio, Propercio y Tibulo, por ejemplo, ¿no? Quiero en esta inscripción escribir con esmero 5 versitos. Yo, Valerio Avito, nacido en Conímbriga, he escrito: me arrastró de repente la muerte, 3 por 10 años de vida viví, sin un solo reproche. Vivid, vivid, os lo aviso, la muerte os acecha. Esta idea también del carpe diem, ¿no? De aprovecha ahora que estás vivo, que todo llega, es también una constante en este tipo de inscripciones. Así que, bueno, pues de la misma forma que muchos romanos se ocupaban de dejar listo su sepulcro en vida para cuando les llegase la hora, pues algunos, como Valerio Avito, también compusieron el poema que les acompañaría eternamente, ¿no? Para el resto de los casos, aquellos que permanecerán por siempre en el anonimato, por desgracia, entendemos que había también profesionales que se dedicaban a componer estos textos por encargo y que podían trabajar bien a cargo de una oficina epigráfica o simplemente de manera autónoma para quienes precisaban sus servicios, ¿no? En este sentido, bueno, pues como en todos los oficios, habría quien hacía su trabajo mejor que otros, dando como resultado
textos de calidad desigual, unos a la altura del mejor de los poetas latinos y otros que simplemente se quedaron, como digo, en el intento de escribir algo parecido a unos versos. Este tipo de poemas, por decirlo con cariño, con versos defectuosos, suscita mucha discusión entre quienes nos dedicamos a ello, en el sentido de que hay investigadores que no los consideran versos por el hecho de que no contienen un verso correcto. Pero la intencionalidad poética está ahí y, al menos para mí, creo que debe ser lo que cuente, ¿no? Una última cuestión dentro de este apartado relacionado con este asunto de la composición es algo que genera también mucha polémica, la de si había libros de formularios a disposición de los clientes que acudían a una oficina a encargar una inscripción en verso. Libros que no hemos conservado, evidentemente, y de ahí la polémica, ¿no? Verdad que en muchas de estas inscripciones encontramos secciones, elementos, versos que se repiten, se repiten de forma sorprendentemente similar, incluso a veces iguales, a veces en regiones muy diferentes y distantes del antiguo Imperio Romano. La verdad es que la respuesta no es fácil ni unánime. Realmente no hay motivo, o al menos yo no lo encuentro, de peso para descartar la existencia de algún tipo de listado, un libro, modelo, como ayuda a la composición de los versos epigráficos o para sugerir alguna idea al cliente, ¿no? ¿Por qué no? Yo qué sé, cuando hoy vas a poner una esquela en el periódico, en el tanatorio, la persona que está allí te ofrece modelos, ¿no? Que tú puedes modificar a tu gusto. ¿Por qué no podía ser igual en la antigüedad en este caso, ¿no? Sin embargo, es verdad que también tenemos que asumir que probablemente la repetición de elementos y otras similitudes derivan en gran parte de las convenciones propias del género. Hay versos que se repiten porque forman parte de un repertorio popular que la gente conocía y que va circulando y extendiéndose a lo largo del tiempo y del imperio, igual que lo hicieron la propia lengua latina, el hábito epigráfico y otras costumbres romanas, ¿no? Un ejemplo que os pongo aquí es ese verso que tenéis ahí. Es un versito popular. Los baños, el vino y el amor corrompen nuestra vida, pero son nuestra vida los baños, el vino y el amor, ¿no? Es un verso anónimo que estaba lleno de vida, ¿no? No solo por su contenido, sino porque viajó a través del imperio. Lo encontramos en lugares tan dispares como Roma, Pompeya, está en la Galia y se encuentra en una ciudad en Grecia, ¿no? Es decir, este verso, que además no es un verso funerario, es un verso popular que lo encontramos en grafitos en las paredes, no pertenecía evidentemente a ningún repertorio, sino que se movía con las personas, ¿no? Igual que hoy, al fin y al cabo, pues todos conocemos canciones, versos populares que nos acompañan, pequeñas rimas, ¿no? Nos acompañan de un país a otro sin que muchas veces pues conozcamos su origen. Y en este caso, algo parecido también debía pasar, ¿no? ¿De qué habla una inscripción en verso? Ya hemos ido viendo, ¿no?, algunos de estos tópicos. Como el 80% de las inscripciones en verso que conocemos son funerarias, casi todas hablan de la muerte, ¿no? Pero también hablan sobre la vida. Quizá hablen más sobre la vida que sobre la muerte, ¿no? Es que el abanico de datos que encontramos en ella sobre cómo vivían y qué sentían los vivos, ¿no?, frente a este momento inevitable de todas nuestras vidas, es tan amplio como los propios tópicos de estos poemas epigráficos, ¿no? Estos tópicos están bien estudiados y se reparten en categorías que se formulan de muy distintas formas en las inscripciones, pero siempre con unas ideas comunes que yo os he resumido en 3 grandes bloques, que son el lamento, que en latín es la lamentatio, el consuelo, la consolatio, y el elogio del difunto, ¿no?, la laudatio. Os voy a poner breves ejemplos de cada una de ellas para que las entendáis y luego ya os traigo inscripciones enteras que para mí son bonitas y especiales, ¿no? En el caso del primer grupo, el de la lamentatio, quizá el tópico que mejor refleje el dolor de los familiares
es el de la mors inmatura, ¿no? La muerte prematura. La marcha de un hijo antes que sus padres es una desgracia que para ellos suponía una alteración del orden natural de la vida, y esta idea pues la reflejan con variantes de distintos versos, ¿no? Uno de ellos es el primero que tenéis ahí: lo que la hija debiera haber hecho para sus padres, una muerte inmadura o prematura hizo que los desdichados padres lo hicieran para su hija, ¿no? O, por ejemplo, el segundo caso: mi 15º año, pasado ya, se había marchado y la toga estaba a punto de asociarse a mí en edad viril. Es un chico en este caso, ¿no? Me abandonan los hados y todo el esfuerzo se desvanece en un instante. Aquí tenemos la idea del hado como esa fuerza sobrenatural que controla nuestra vida y nuestro destino, y también que la muerte es un instante en comparación con todo el esfuerzo que depositamos en nuestra vida, en este caso, ¿no?, en la educación de un chico cuyos padres pues llevan 15 años esforzándose y que, bueno, en un abrir y cerrar de ojos pues vieron truncadas todas las esperanzas que tenían en él y todos los esfuerzos que habían depositado, ¿no? Como digo, los romanos creían en el destino, ¿no?, como esa fuerza invisible que gobierna nuestras vidas, una especie de lote que nos es asignado al nacer. Este lote es controlado por divinidades, por ejemplo, como las Parcas, ¿no?, que son estas 3 hermanas que controlan los hilos de nuestra vida, ¿no? Y en este sentido también las encontramos muchas veces citadas en las inscripciones en verso como culpables de la muerte de un ser querido, ¿no? La envidiosa Cloto me arrebató en la flor de mi juventud. Cloto es una de las 3 Parcas, ¿no? Es decir, luchar contra el destino que nos espera es una tarea inútil, porque nadie puede escapar de aquello que le es asignado, y llegará el momento en que nuestro hilo pues también se rompa, ¿no? Otro de los tópicos propios de estos poemas epigráficos consiste en que el difunto dirige desde su tumba, desde su inscripción, palabras de consuelo a sus familiares. Me voy a dejar muchos tópicos en el tintero. Es muy común en este tipo de inscripciones las conversaciones entre vivos y muertos, o incluso el cambio de interlocutor dentro de la propia inscripción. A veces habla la tumba presentando a quien está ahí enterrado, o hablan los familiares, y dentro de la misma inscripción el propio difunto a veces toma la palabra con mucha frecuencia dentro de este tópico de la consolatio para consolar a quienes quedan vivos, ¿no?, después de él. En este sentido, estos difuntos, ¿no?, nos dice: le devolví a los hados lo que me dieron. Deja de llorar mi desgracia, queridísima madre, ¿no? Aquí está nuestra morada, refiriéndose a la tumba, esta sola habitaremos. O deja de llorar mi sepulcro, hermana, también a muchos reyes se los llevó la hora, su hora, ¿no? La hora es la última hora, ¿no? Es decir, no hay distinción entre pobres y ricos a la hora de morirse. Es otro desarrollo más de esa idea de que el destino al final es el mismo para todos, ¿no? Luego está el elogio del difunto, es decir, cuando nos morimos todos somos buenos y maravillosas personas. Aún así hay algún caso de inscripción, al menos métrica, que es el ámbito en el que yo me muevo, en el que al difunto se le pone un poco de vuelta y media, pero bueno, no son muchas, la verdad, no es lo normal, ¿no? Cuando uno escribe algo tan bonito como un poema epigráfico para alguien, no es para decir cosas feas, ¿no? Entonces, el elogio normalmente son palabras destinadas a inmortalizar, si cabe aún más, la figura del difunto a través del elogio de sus cualidades, de la relación que tuvo en vida con el mundo que le rodeaba, con sus seres queridos, de las cosas que hizo, de su carácter, ¿no?, o de sus virtudes. Un ejemplo es este que tenéis ahí: el que mientras estuvo entre los vivos tuvo su alma inmortal encerrada en su prisión. La prisión es el cuerpo, es un poco la idea de tener el alma del cuerpo como prisión del alma, ¿no? Vivió siempre con parquedad y honestidad. Filócalo era su nombre, maestro, era un maestro de enseñanza elemental. También su testamento escribió con lealtad.
A ninguno le escatimó, a nadie perjudicó. Recurrió su vida sin miedo, ¿no? Es decir, esto condensaría la idea de lo que es el elogio de un difunto. Y ahora os traigo, para ir terminando ya con mi intervención y recuperar un poco el tiempo que hemos perdido, varios epitafios completos dentro de este grupito de inscripciones métricas que condensan todas estas pautas que hemos venido viendo, ¿no? El primero es el de Veturia Grata, que se lo dedica a su esposo, ¿no? Descansa mientras te paras un momento caminante y lee la fortuna adversa de este que se lamenta para que puedas conocer lo que yo, Trevio Basileo, desconsolado, escribí debajo de corazón. Tenemos para empezar lo que llamamos la alocución al caminante, ¿no? Esa llamada de atención para que el que pasa por allí se pare, descanse y lea. Ella, la muerta, estuvo colmada de bondades para los suyos, honrada, sencilla, nunca engañó a nadie. Vivió 21 años y 7 meses. Engendró de mí 3 hijos que deja pequeños. Este sería el elogio de la difunta, ¿no? Mira ahora atento el inicio de cada verso. Te ruego que, de buen grado, leas entero el epitafio de quien bien se lo merece. Conocerás así el nombre de mi grata esposa. Os pongo grata en comillas, entre comillas, porque es un juego de palabras, porque si leéis aquí de arriba abajo, lo que tenemos, como nos indica el verso, es el nombre de la señora que estaba allí enterrada, ¿no? Veturia Grata, y de ahí el nombre de mi grata esposa, ¿no? Es habitual también que en este tipo de composiciones encontremos un poco estos juegos visuales, estos versos que llamamos acrósticos, que forman el nombre bien del difunto, bien del dedicante, con la primera letra de cada verso o con la última. También hay telésticos que se llaman. Esta es muy bonita, no solo en cuanto a ejecución del monumento en sí, que es precioso, se conserva y puede verse en Roma, en un museo que además es muy bonito, el de la Central en Montemartini, que está ubicado en una antigua central eléctrica y que lo hace la exposición muy especial. Es el de es un niño que vivió 11 años, a pesar de que la imagen que lo retrata, no sé, nos lo presenta más como un muchachito que como un crío que era, ¿no? Y nos cuenta su historia. Quinto Sulpicio Máximo, que era hijo de Quinto, de la tribu Claudia, que era romano, oriundo de Roma, vivió 11 años, 5 meses y 12 días. Esta parte está en prosa, es la edad, la filiación, el nombre, normalmente van siempre en prosa al margen del poema, porque como hemos comentado, es muy difícil encajar este tipo de cosas dentro de los esquemas métricos, ¿no? Lo que sigue ya sí que es verso. Se apuntó el niño en el tercer lustro, aquí una rata, lustro del concurso con 52 poetas griegos. Es decir, era un niño prodigio. Se apuntó a una especie de concurso de talentos de composición de poesía. Poesía griega que no es la poesía que tenemos nosotros en nuestra mente. Era una especie de concurso de rap. La poesía griega se recitaba como con ritmo, ¿no? El niño, yo se lo digo a mis alumnos, siempre les hace mucha gracia, era una especie de niño rapero. Niño además bilingüe, porque era romano, pero él se apuntó a un concurso de poesía griega. La simpatía que despertó por su tierna edad la convirtió en admiración por su talento y terminó con honor. Es decir, no ganó el concurso, pero oye, que quedó bien situado, ¿no? Los versos que improvisó, como el rap que se improvisa, han sido añadidos aquí para que no parezca que sus padres se han dejado llevar por sus emociones. Los versos que improvisó están aquí, a ambos lados del retrato del difunto en griego. Y esta parte que os estoy leyendo, la traducción, el texto original, está aquí abajo. Y aquí está el chico con un volumen de papiro en su mano que representa un poco su actividad erudita y esas composiciones que seguramente él hacía, ¿no? Luego sigue otra parte, el cierre en prosa, Quinto Sulpicio Euramo y Licinia Januaria, sus padres muy desdichados,
hicieron este monumento para su hijo, para ellos mismos y sus descendientes, ¿no? Los padres eran libertos, por el nombre lo sabemos, libertos que seguramente pues, quisieron darle la mejor educación al niño. Y todo esto, y mucho más que podríamos seguir, se deduce de una piedra, de una simple piedra, ¿no? Que a veces, bueno, pues pasamos en los museos por delante de ellas sin ser conscientes de cuánta información nos dan. El último es un epitafio, el epitafio de Margarita. Ayer comentaba con algunos de mis compañeros aquí que mis alumnos ya no ven Los Simpsons. Yo he crecido con Los Simpsons y las referencias a ellos en mis clases son habituales, ya igual menos porque, como os digo, no le ven la gracia cuando tú las dices, ¿no? Una de estas gracias habituales es referirme al cementerio de animales de Los Simpsons cuando hablo de Margarita, es que es inevitable. ¿Por qué? Porque Margarita es una perra, es una perrita, a la que sus dueños le dedican un poema epigráfico. Se puede ser, no sé, que se puede ser más especial. Margarita era tan especial como para que le dedicaran algo tan bonito, ¿no? Y seguramente pues estaría, evidentemente, en algún tipo de cementerio para mascotas. Hay más de una inscripción métrica dedicada a animales. Perritos, caballos, creo que hay un cerdo, hay un poco de todo, la verdad es curioso, ¿no? Hemos dicho que dentro de este tipo de composiciones hay diversos grados de calidad, de ejecución. La de Margarita podría haber estado escrita por el mismísimo Virgilio, es perfecta en todo. Incluso el primer verso hace alusión al propio epitafio de Virgilio, ¿no? Mantua me genuit, que dice él, en este caso Galia me genuit, la Galia me engendró. El epitafio de Margarita procede de Roma, se conserva en el Museo Británico, pero Margarita, nos lo dice su epitafio, era una raza de perro procedente de la Galia, de Francia, ¿no? Y me dio el nombre de una concha de mar. Es que Margarita en latín significa perla, se llamaba Perla. Por eso su nombre era el de una concha del mar. Un honor adecuado a la belleza de mi nombre. Yo era experta en correr audazmente a través de bosques y en cazar en las colinas hirsutas fieras. Era una perra de caza, Margarita. Nunca estuve acostumbrada a ser retenida por cadenas pesadas ni a ser golpeada cruelmente en mi blanco cuerpo. Solía acostarme en el regazo suave de mi amo y de mi ama, y había aprendido a recostarme en mi mantita cuando estaba cansada, y con mi muda boca de perro hablaba más de lo que a un perro se le es dado, no se le permite. Nadie temió jamás mis ladridos, pero ya, rasgada por un parto funesto, sucumbí a mi destino, yo a quien ahora la tierra recubre bajo una pequeña tumba de mármol. Luego, Margarita, ¿no? No me digáis que no es precioso. Y no sé, es que a veces si no dices que es un perrito, no te darías cuenta, porque está escrito con tanto cariño, tanta pena, ¿no? Y tan cuidado todo que cuesta hacerse a la idea de que fuera algo dedicado a un perro, ¿no? Y bueno, los que tengáis mascotas, pues sí, seguramente compartiréis el sentimiento, ¿no? Hemos hablado estos días de lo importante que es la difusión de nuestro trabajo y precisamente, no os lo pongo aquí porque bueno, no nos da tiempo a todo, pero os dejo la imagen. Hace 2 años, sí, un par de años, la British Academy me dio un proyecto con mucho dinero, dinero que en España no nos dan, para hacer difusión de mi investigación. Y entonces, con otros 2 colegas, hicimos un documental sobre qué suponía vivir en un mundo lleno de epígrafes para un romano a través precisamente del epitafio de Margarita, que está en el Museo Británico. Todo está conectado, ¿no? Entonces, bueno, es un documental cortito de 10 minutos que quedó muy simpático, se presentó el año pasado y que al hilo de, bueno, de este recuerdo que le estamos haciendo aquí hoy a Margarita, pues os traigo por si en algún momento dado, después de este ratito de esta charla, queréis echarle un vistazo, ¿no? Bueno, luego, es verdad que cuando hablamos de epigrafía funeraria, parece todo muy doloroso, ¿no? Es verdad que la muerte, la pérdida de un ser querido siempre
conlleva, bueno, sentimientos más bien tristes, pero también hay cabida para la alegría, incluso para la broma, y con esto termino yo hoy, con el epitafio de Leburna, que era director de una compañía de actores, por así decirlo, y que vivió más o menos 100 años, que probablemente era parte de la broma porque, bueno, vivió más o menos 100 años, un poco así, amplio, ¿no? Y entonces toma la palabra él y nos dice: me he muerto muchas veces, pero nunca de esta forma, ¿no? Espero que os vaya bien por ahí arriba. Y nada, yo como Leburna, espero que os vaya todos muy bien y os doy las gracias por haber compartido conmigo este rato. Muchas gracias.